Jóvenes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden copiar? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede ver la diapositiva, no, jóvenes? Sí, docente, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Bien, jóvenes, retomando la clase anterior que hemos hecho ya un adelanto sobre el ciclo de vida de un proyecto de inversión. ¿Y por qué es importante conocer también la organización del proyecto? Puesto que hemos indicado que todo proyecto hemos indicado que es el esfuerzo de actividades temporales que van a tener como objeto desarrollar actividades, tareas y acciones para realizar o crear un producto, un servicio, ya, que tiene como un resultado único, ya, en ese sentido. Hemos indicado también que el proyecto tiene una temporalidad en el tiempo, puesto que tiene un inicio y tiene una etapa final del proyecto de inversión. Además, vemos a ver que el proyecto va a generar un valor del negocio, un valor, porque va a originar por un conjunto de tareas, por actividades debidamente planificadas, organizadas, programadas, por cada uno de los componentes que van a intervenir en el proyecto, va a originar en este caso un estado futuro, un cambio futuro en este caso. Entonces, normalmente el proyecto tiene esa connotación o enfoque que permite, por ejemplo, haber el resultado de un proceso para lograr ya tener un proyecto de inversión, un proyecto de inversión. En ese sentido, también hemos señalado también que las características de todo proyecto se caracteriza porque es el conjunto de actividades, muchas veces compleja, pero esas actividades que muchas veces, actividades, acciones, tareas que son complejas, están programadas en el tiempo. Entonces, una de las características del proyecto es porque es una actividad temporal. Tiene un inicio, puede ser ese inicio o a fin, pequeño, puede ser mediano, puede ser graderas del conocimiento que va a permitir haber el conjunto de procesos que están debidamente articulados o encadenados para lograr haber el proyecto de inversión, En ese sentido, vemos que el proyecto, tiene esa connotación. A ver, un momentito, jóvenes, un momentito. A ver, un momentito. Bien, jóvenes, muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos entonces, jóvenes, que normalmente ya, tenemos esa peculiaridad. A ver, un momentito. Ya, ahora sí, a ver, ya, entonces vemos otra característica singular del proyecto, es porque se va a determinar, se va a realizar en función,
al producto, al servicio, al resultado único. También tiene un aspecto incremental, porque va a ser ya su intervención gradualmente, ya hasta lograr, en este caso, hasta lograr un tipo de intervención del proyecto de inversión. Entonces, jóvenes, vemos que el proyecto está caracterizado por una influencia, la influencia de la organización. Y esta influencia de la organización se caracteriza que todos los proyectos que son parte de una organización debe ser mayor que los proyectos. La organización debe estar conjugada en funciones, competencias, ya que tiene la organización, ya capacidad de control, capacidad de seguimiento, capacidad de monitoreo, que tiene toda organización para lograr que el proyecto sea exitoso. Por ejemplo, las organizaciones que son las corporaciones, las empresas corporativas, las agencias de gobierno, las instituciones de salud, los organismos internacionales, las asociaciones profesionales que incluyen que realizan actividades o gerencia de proyectos de carácter externo. Entonces, por lo tanto, la organización va a tener una composición o un grado de madurez ya con respecto a sí mismo en la gestión del proyecto y su cultura en el estilo de la estructura de esta organización. Y para su oficina de la gestión de proyectos también puede influirse la intervención de cada proyecto. Entonces vemos que la influencia de esta organización es importante en el desarrollo de un proyecto, puesto que el proyecto va a estar direccionado por un ente superior que va a ser el director o el gerente del proyecto, y el gerente y el director es parte de una estructura o una composición orgánica. Entonces, para eso, jóvenes, que este sistema de organización va a ser importante en este caso, va a ser importante su tipo de participación en las organizaciones ya basadas en los proyectos, en las operaciones que van a componer principalmente en los proyectos. Y estas organizaciones son de distintas categorías, pero las categorías más empleadas en este tipo de organización son dos. Una de ellas, jóvenes, es las organizaciones que se obtienen sus ingresos principalmente en la ejecución de los proyectos. Para otro, en virtud de un contrato con las empresas de arquitectura, empresas de ingeniería, los consultores, los contratistas de construcción y los contratistas de gobierno. Realmente estas son las que más utilizan con rigurosidad, a ver, de control, supervisión, seguimiento y monitoreo, porque van a lograr a ver que las tareas que se han planificado en su plan de trabajo logren cumplir en lo que está previsto y programado. Cuando se hace un tipo de consultoría, el consultor lo que ha programado de acuerdo a las especificaciones del proyecto, el consultor va a tener que cumplir las tareas encomendadas por el área usuaria, puesto que si no cumple, el área usuaria no le va a determinar la conformidad del servicio. Entonces es importante entonces en este aspecto que la consultora cumpla las tareas o las tareas de acuerdo al plan de trabajo previstas, puesto que el consultor ha firmado un tipo de contrato, y en el tipo de contrato hay una penalidad por incumplimiento de funciones dentro de las características de los requerimientos que ha sido solicitada en esta organización. Otro aspecto importante en este sistema de organización es saber, un momentito. Entonces vemos, jóvenes, que las organizaciones en ese sentido adoptan la dirección de los proyectos.
Estas organizaciones tienden a tener un sistema de gestión que facilita en ese sentido, a ver la dirección del proyecto. Por ejemplo, el sistema de financiero, ya no logra canalizar el objetivo. No logra canalizar el objetivo. A ver. Un momentito. Jóvenes, a ver, disculpen, a ver, justo estaban participando en otra sala. A ver, jóvenes, entonces, como les estaba indicando, jóvenes, que el sistema de organización comprende en dos tipos de composición, de dos tipos de categoría. Una, que son organizaciones que están obtenidas en sus ingresos principalmente en la ejecución de los proyectos para otra vida útil de un contrato, y otras organizaciones que han adoptado la dirección de los proyectos. Y estas organizaciones tienen que tener un sistema de gestión para facilitar la dirección de los proyectos.
Para eso hemos canalizado un sistema de financiero que frecuencia para especialmente diseñarlo, la contabilizar y hacer seguimiento y informar sobre múltiples proyectos simultáneos. Para eso, jóvenes, hemos señalado que las organizaciones tienen cultura. Como le decía en la clase anterior, las organizaciones, según Sarah Bratton, señala que las estrategias de las organizaciones o todas organizaciones corporativas tienen alma. ¿Por qué? Porque están dirigidas por personas y las personas tienen sueños, tienen esperanzas, tienen expectativa, tienen dificultades, tienen problemas de salud, problemas sentimentales, problemas económicos, etcétera, etcétera. Y todos estos factores de la convivencia que tiene el recurso humano afecta en las capacidades del desempeño que tiene la organización. Entonces, es importante, jóvenes, es importante en ese sentido, es importante que la mayoría de las organizaciones desarrollen un tipo de cultura única y descriptible. Y estas culturas que van a ser reflejadas en numerosos factores, entre las cuales incluyen valores, normas, convicciones, expectativas compartidas, políticas de procedimientos, percepción de las relaciones de autoridad, la ética laboral y el horario laboral. En ese sentido, jóvenes, tenemos que todo tipo de organización, la cultura de las organizaciones frecuentemente tienen una influencia directa sobre el proyecto. Por ejemplo, en ese sentido, es probable en ese sentido que un equipo que propone un enfoque inusual en un alto riesgo obtenga la aprobación de dentro de una organización agresiva. El empoderamiento o el emprendimiento que tiene la organización para poder empoderar, porque las organizaciones empresariales buscan perdurar en el mercado por mucho tiempo. Entonces, para perdurar por mucho tiempo, las organizaciones tienen que manejar, tienen que identificarse con la organización, puesto que todos son parte de la organización. El éxito de una organización no depende de una persona. El éxito de una organización depende del conjunto de todos los recursos humanos que están a disposición y que contribuyen en forma directa o indirecta con los objetivos y tareas que tiene la organización. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, jóvenes, el director o el gerente de proyecto tenga el estilo o la capacidad altamente participativa, una capacidad de liderazgo, de convocatoria, y que tenga que encontrar, identificar cuál es el problema de la organización y jerarquizar el tipo de dificultad que tenga el problema, ya que de una u otra manera está minando o dificulta con las tareas o funciones por las que ha sido trazada. Entonces, el director del proyecto va a tener una capacidad de estilo, una capacidad de liderazgo, una autoritario, tenga una capacidad autoritaria en su cronograma, en el seguimiento, en el monitoreo y en la evaluación que va a confrontar en una organización participativa. Entonces, el director del proyecto, el director del proyecto, tenga la capacidad de poder ya tener un tipo de participación horizontal, no vertical, porque el tipo de organización horizontal está trayendo como consecuencia un nuevo enfoque dentro de la organización donde el líder, el director del proyecto, escuche a todos los que son parte de la organización y más aún en el proyecto. Por eso el director del proyecto tiene que tener sesiones, tiene que tener reuniones de su equipo del proyecto a fin de poder ya tomar nota cuáles son las dificultades que se vienen presentando en el proceso de las tareas
para lograr un proyecto exitoso. Entonces, alguien por ahí va a indicar que sí tiene dificultades de carácter logístico, dificultades de carácter de información, dificultades de carácter de gestión de información para, por ejemplo, de saneamiento físico legal, dificultades de acta de operación y mantenimiento, dificultades de carácter legal, y eso no permite sumar en las tareas que han sido programadas en el proyecto. Entonces es importante que el director del proyecto tenga esa capacidad de convocatoria y poder superar cualquier inconveniente dentro del proceso de las tareas del proyecto. El proyecto tiene una estructura organizacional y la estructura organizacional, jóvenes, como vemos, a ver, es ejecutante con frecuencia, restringe la disponibilidad de los recursos, abarcando un espectro desde de la parte funcional a orientado a los proyectos, con diversas estructuras matriciales en el medio. Entonces, para esta estructura de influencia, estructura organizacional en los proyectos, tenemos un tipo de organización, donde, tenemos, una estructura organizacional, función, tiene la parte matricial y en la parte matricial tiene una matricial débil, matricial equilibrada y un equipo matricial fuerte que va a estar orientado a los proyectos. Entonces, en una estructura de la organización está generando las características del proyecto. ¿Cuál es el aspecto funcional? Es poca o ninguna el aspecto funcional en la estructura de la influencia. ¿Cuál es el tipo de carácter matricial? Puede ser un aspecto matricial débil, de carácter débil, puede ser un aspecto de carácter matricial equilibrada, o puede ser un aspecto de carácter matricial fuerte, ya matricial, que quiere decir conjunto de tareas, funciones encomendadas, que cada vez, se tiene que cumplir de acuerdo a lo previsto, a lo programado dentro del gerente de proyecto y ha sido compartido con el equipo del proyecto. Otro aspecto importante en la estructura de la organización es autoridad del director del proyecto. Como hemos señalado, el director del proyecto joven dentro de una organización funcional clásica, jóvenes, vemos ya que muestra las características claves relacionadas con el proyecto. Estas características o espectro funcional debe estar orientado al éxito del proyecto. Ya, para eso es importante que la autoridad o el director del proyecto tenga un tipo de participación no solamente limitada, sino busque un equilibrio de una participación moderada y alta, ya casi alta total. Otro tipo de disponibilidad de los recursos que necesita el proyecto es poca o ninguna, disponibilidad de recursos limitado, disponibilidad de recursos de bajo moderada o disponibilidad de recursos moderada alta o alta o alto costo de disponibilidad de recursos. ¿Quién controla el recurso del proyecto? El gerente funcional, ¿ya? El gerente funcional, la combinación. ¿Quién controla el presupuesto del proyecto? El director del proyecto, En el rol del director del proyecto, se dedica, en ese caso, se dedica al parcial, dedicación parcial o dedicación completa. ¿Qué tipo de rol o participación tiene el director dentro del proyecto? ¿Cuánto se involucra con las tareas? ¿Cuánto es el seguimiento, monitoreo y evaluación que tiene el director para que el director tome la mejor decisión y sea más eficiente en el desempeño del proyecto de inversión? Otro aspecto importante es los colaboradores. En esa estructura organizacional del proyecto, de la ejecución del proyecto, hay un equipo de colaboradores o equipo que apoyan al proyecto. Este es un personal administrativo de la dirección del proyecto que se dedicación parcial
o de dedicación completa dentro de esta estructura funcional o matricial por el medio. Vemos, jóvenes, que dentro de esta estructura organizacional, es una jerarquía, por ejemplo, que vemos una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente establecido. Los miembros están agrupados. Los miembros están agrupados, en ese sentido, están agrupados según el grado o el nivel de especialidad, nivel de especialidad en producción, en comercialización, en ingeniería y en contabilidad a nivel superior, En ese sentido, la ingeniería puede subdividirse de acuerdo a las organizaciones funcionales, tales como la mecánica, la electricidad, que respaldan el negocio de la organización más grande. Entonces, este tipo de organización funcionales también tiene proyectos. Sin embargo, el alcance del proyecto generalmente se restringe a los límites de la función. El departamento de ingeniería de una organización funcional realiza el trabajo del proyecto de manera independiente de los departamentos de fabricación o comercialización cuando emprende un desarrollo de un nuevo producto dentro de una organización puramente funcional. La fase del diseño es frecuentemente denominada como proyecto de diseño, o incluye un solo personal en el departamento de ingeniería. Entonces, para estos jóvenes, vemos que el gerente de proyecto que está a cargo, que es el órgano de la alta dirección, que es el director, y los gerentes funcionales, o los órganos de línea que están acá, los órganos de línea y la alta dirección, conjuntamente estos son los que van a tomar la decisión en la gestión del proyecto. Ellos son los que van a tomar la decisión del proyecto. Y estos, los que están debajo de estos son los colaboradores, los que van a tomar parte en el desarrollo del proyecto según las etapas previstas o programadas ya dentro de las actividades del proyecto. Entonces, este tipo de organización se conoce como un tipo de organización funcional, Por eso vemos que las casillas de color azules representan al personal que participa en actividades del proyecto. Entonces, estos son los técnicos que toman parte en los proyectos. Estos son los técnicos que contribuyen a las actividades ya que están encomendadas por cada uno de los componentes del proyecto. Y ustedes saben que un proyecto es una planificación de varias actividades que están provistas, que están programadas para lograr un objetivo trazado en el proyecto. Otro aspecto importante es la organización orientada al proyecto, orientada al proyecto. En este aspecto, jóvenes, que es el 2.8, acá vemos expreso que cuenta la organización orientada al proyecto. Acá vemos que este es un tipo de organización orientada a proyectos. Los miembros del equipo que están acá, son personas que están frecuentemente ubicados en sí mismo, del mismo lugar. La mayoría de estos recursos que están acá, que de cada una de las áreas, la mayoría de los recursos de este tipo de organización están orientados al trabajo del proyecto. Todos estos que están de color azul están orientadas al logro de las funciones del proyecto. Y los directores del proyecto cuentan con una gran independencia y autoridad. Entonces, estos tipos de organizaciones están orientadas a proyectos ya que suelen tener unidades denominadas departamentos, pero estos grupos dependen directamente del director del proyecto y proveen servicios de soporte a diversos proyectos
ya realizados o encomendados en ese sentido. Entonces, este tipo de proyecto es un tipo de organización que está orientado al desarrollo del proyecto. Vemos también que existe otro tipo de proyecto que es un tipo de organización matricial débil. ¿A qué se llama un tipo de organización matricial débil? Este tipo de organización matricial débil presenta una mezcla de características de las organizaciones funcionales. Aquí, organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las matriciales débiles, en estas casas las matriciales débiles, que están en la parte inferior, las matriciales débiles, estas matriciales débiles ya mantienen mucho de las características de las organizaciones funcionales. Estas son las organizaciones funcionales, porque estos son los órganos que toman, toman decisiones. Estos toman decisiones. Estos son los gerentes, los subgerentes, gerentes, subgerentes. Pero en los proyectos son conocidos como director del proyecto. Y el director del proyecto no trabaja solo, tiene un conjunto de recursos humanos que van a contribuir en el desarrollo y el éxito del proyecto. Entonces, este tipo de características de las organizaciones funcionales y el director del proyecto es más un coordinador que un director. De forma similar, las matriciales fuertes tienen muchas de las características de las organizaciones orientadas a proyectos. Pueden tener directores de proyectos, dedicación completa, con considerable autoridad, y las personas administrativas que se van a dedicar a actividades más completas. Entonces, en ese sentido, vemos que las casilleros azules van a representar al equipo técnico, a las personas que participan en los proyectos de inversión, Entonces, este tipo de participación, el éxito no va a ser si ellos tampoco no participan. Y es importante, su participación es importante para lograr las tareas o actividades que requiere el proyecto y tener una determinada ejecución. Otro vemos que es la organización matricial equilibrada. Este tipo de matricial equilibrada, en ese sentido, vemos que está orientada en ese sentido, al tipo de organización, ¿ya? Al tipo de organización, que va a encomendar diferentes tareas en el desarrollo del proyecto. Para eso es importante la forma similar matricial que tiene muchas características en las organizaciones orientadas en este proyecto. Pueden tener directores del proyecto que se dedican a tiempo completo el director, ¿ya? Y son considerados autoridad y el personal administrativo que se van a dedicar a actividades netamente complejas, a tareas netamente complejas para lograr el éxito del proyecto establecido. Otro aspecto importante vemos en ese sentido, que esta estructura de participación, ahora vemos que la coordinación de los proyectos son de los técnicos, del equipo técnico hacia arriba. Esto, cada director es un jefe, un gerente de un determinado área del proyecto, una área del proyecto. Entonces, ese director es el que, quien les suministra la información, va a ser el personal técnico. ¿Ya? El personal técnico es el que suministra la información. Y el director, con la alta dirección, se va a indicar cuáles son las dificultades que se vienen presentando para que la empresa no tenga mayores rendimientos y mayor capacidad de gestión administrativa. En ese sentido, es importante en ese aspecto que se canalice los tipos de estructura organización matricial de carácter equilibrado. Otro tipo de organización, jóvenes, que vemos es la parte fundamental del proyecto, que tiene un aspecto semejante al anterior cuadro,
donde presenta una mezcla de características en las organizaciones funcionales y están orientadas a proyecto. Para eso, el director del proyecto ahora se incorpora uno nuevo, un órgano de línea muy aparte, que es el director director de los directores del proyecto. Entonces, esto permite a ver que el director de proyectos esté constantemente monitoreando cuál es el avance de cada una de la gestión de los gerentes. Entonces, este director hace un papel de asesor, para que esté evaluando cuál es el desempeño de cada una de las organizaciones o empresas corporativas que desarrollan actividades de producción, actividades de comercialización, ya que tienen como objetivo generar un beneficio económico para que la organización pueda perdurar en diversas tareas o actividades previstas dentro de esta estructura organizacional. Entonces acá ya participa el director ya y se le crea una composición, un director. Y ese director va a tener esa capacidad de resiliencia de poder generar, de poder alternar o atender las diferentes dificultades que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Entonces, las organizaciones, este tipo de director, este tipo de estructura organizacional, como matricial, cada vez es más fuerte, cada vez más fuerte, matricial fuerte, que tiene como enfoque a ver que el tipo de participación, el tipo de seguimiento, el tipo de monitoreo sea más constante, sea más cercana y que le permita de una u otra manera atender ya las diferentes dificultades que se vienen presentando. Bien, jóvenes, entonces hemos visto los tipos de organizaciones ya dentro de una composición estructural orgánica de un proyecto de inversión. Bien, jóvenes, tenemos una tarea para el día sábado, lo estoy subiendo, hay una tarea prevista, ¿no, jóvenes? A ver, ¿me pueden participar? ¿Alguna inquietud, jóvenes? Para concluir la clase, ¿tienen una tarea, jóvenes, para el día sábado? Señorita delegada. Sí, profesor. Tienen una tarea para el día sábado, ¿no? Les dejé una tarea para el día sábado. Sí, profesor. Ya, entonces esa tarea lo voy a programar el día de hoy, ya que había otra tarea que ya ustedes ya lo han subido, ya han cumplido, pero otra es para el día sábado está prevista y está programada. Lo voy a programar. Ya, eso quería hacerlo recordar para que no dejen a última hora lo que tienen que hacer, ¿no? Recuerden que lo estamos programando para el día sábado a las 7 de la noche, ¿no? O a las 11:59 de la noche. Ya, 11:59 de la noche. ¿Ya? Bien, jóvenes, voy a pasar lista, presten atención, si no hay alguna inquietud, pasamos entonces a pasar lista, jóvenes. A ver, presten atención, jóvenes, que lo voy a pasar por de frente al sistema. A ver, a Jenny Anchaize. Jenny, ¿no está Jenny? Ya, a Luz Arguata. Luz Arguata. Tampoco está Luz Arguata. Señorita delegada, ¿se encuentra la señorita Luz Arguata? No está, profesor. Ya. Creo que su internet está lento. Pero está, ya. Delia Condori. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Delia, ya, correcto, señorita. Loami, Cori. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy Cutipa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ronald Cutipa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Cutipa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sandra Flores. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Jimmy Irpanoca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Gino Huayna. Presente, docente, buenas tardes. Buenas tardes, Gino. Amelia Machado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cintia Mamani.
Presente, profesor. Buenas Buenas tardes. Vilma Mani, buenas tardes, señorita. Vilma Mani, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Vil. Solange Mena. Solange, Presente, profesor. buenas tardes. Eloy y Miranda, Buenas tardes, docente. Presente. buenas tardes, Eloy. Beder Molina, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Giovanna Pacheco, Presente, profesor. buenas tardes. Marilyn Palpa, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Michelle Paquita. Michelle Paquita. Ya. Por el Ah, chat, profesor ya. Paquita está. Ya, gracias, gracias, señorita. Buenas tardes, señorita Michelle. Melissa Paredes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Melissa. Romina Portocarrero. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Romina. Melissa Puma. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Melissa. Miguel Quispe. Miguel. ¿Dónde está Miguel? Saúl Tillaxto. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes. Daisy Tique. Daisy Tique. Presente, presente. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Jan Vilches. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Jan. Y Keila Zapata. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos ahí. Profesor, Sí. profesor, Sí. la compañera Anchaize, profesor, me acaba de decir que su internet se ha cortado y si le podría considerar. Ay, señorita, ya lo cerré. Mm, Ay, sí. ya, profesor. ¿Cómo me dijo? Ya lo cerré, Sí, es señorita. que... ya, profesor. no. Ya, a ver, lo siento, señorita. Ya para otra vez voy a tener más cuidado, ya, pero que escriba, que se nos pasó. Bueno, bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Jóvenes, recordar que todos tienen que subir el trabajo en forma individual. Lo pueden hacer grupal, pero individualmente lo tienen que presentar. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Que tengan un espléndido fin de semana, jóvenes. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, docente. Cuídese. Hasta la próxima clase, jóvenes. Clase, profesor. Hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima.